hay que tenerlos en la mente, en el corazón, mis hermanos, y de verdad eso trae gran bendición. Recuerdan Salmo 1, mis hermanos, el que medita en la ley de Dios, en la ley de Jehová, de día y de noche, ese prosperará. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres prosperar en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres tomar buenas decisiones? Pues tienes que dedicarte a la palabra de Dios. Eso debemos hacer todos, mis hermanos, y de verdad, si estamos enfocados en la palabra de Dios, Dios nos va a guiar por su camino. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Bienvenidos, mis hermanos que nos visitan hoy. De verdad, gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros y de verdad es una bendición, mis hermanos, que estemos aquí todos juntos, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, mis hermanos. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, ¿cómo puedo hacer cambios en mi vida? ¿Cómo puedo hacer cambios en mi vida, mis hermanos? Y vamos a meditar, pues, en la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Les invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor. Has sido bondadoso con nosotros, misericordioso también. Y Señor, aquí estamos reconociendo que necesitamos de ti y necesitamos mucho de ti. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia en nuestras vidas. Necesitamos de ti, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Revístenos en esta mañana con tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Déjanos entender tu palabra con claridad. Que tu palabra penetre profundo en nuestras mentes y corazones y que tú recibas la honra y la gloria, mi Señor. Que los dichos de nuestras bocas y también los pensamientos de nuestros corazones, como dice tu palabra, sean gratos delante de ti, Señor. Ayúdanos, pues, Padre Celestial, y que podamos dar respuesta a tu palabra, mi Señor, como tú deseas que vivamos, así queremos vivir. Ayúdanos, mi Señor. Y Padre Celestial, a través de esta predicación, quiero darte la gloria y la honra, y ayúdame a compartir tu palabra, mi Señor, sin error. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias y bendiciones, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones. Esta es la penúltima predicación, mis hermanos, de esta serie. ¿Cómo puedo? Puntos suspensivos. He tratado de ser práctico en estas predicaciones, mis hermanos, y en esta mañana, ¿cómo puedo hacer cambios en mi vida? ¿Cómo puedo hacer cambios en mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer o cómo pueden ser hechos estos cambios? Y quisiera que lo viéramos. Ustedes tienen allí el boletín de esta semana, mis hermanos, ahí tienen los pasajes y en general la predicación de esta mañana, mis hermanos, está basada en Efesios 4 del 21 al 27. Quiero decirles, mis hermanos, para iniciar, que en esta semana pues aprendí dos nuevos términos. Uno son los defectos inevitables y el otro es la mentalidad de cero defectos. ¿Cuáles son los defectos inevitables? Quiero decirles, mis hermanos, que la FDA, que es la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, que aprueba medicamentos, que aprueba, mis hermanos, alimentos y muchas otras cosas que entran en contacto con los seres humanos, es semejante a COFEPRIS en nuestro país, ¿verdad? Es semejante, que es un organismo de la Secretaría de Salud. Bueno, mis hermanos, la FDA en Estados Unidos se refiere a los defectos inevitables para referirse a la cantidad de contaminación que ellos registran en los alimentos. Los alimentos, mis hermanos, pueden estar contaminados. Déjenme ponerles algunos ejemplos. ¿Les gusta la pizza? ¿Verdad? Ya muchos, ¿verdad que sí, mis hermanos? Bueno, quiero decirles que la FDA permite 30 huevos de mosca por cada 100 gramos de salsa en la pizza. Y eso está bien. Eso está bien, es lo que permite. ¿Les gusta el chocolate? ¿Les gusta el chocolate? Bueno, en 100 gramos de chocolate, mis hermanos, se permiten 60 partículas de insectos. También. Y por otro lado, ¿les gusta la pasta, mis hermanos? ¿Les gusta comer pasta? Bueno, mis hermanos, la FDA
mis hermanos, permite que en 6 muestras de pasta haya 225 fragmentos de insectos. Entonces, no solo estamos comiendo pasta, comemos también proteína, ¿no? Es broma, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué tal un sándwich, mis hermanos, de mantequilla de maní? Bueno, mis hermanos, la verdad es que después de que uno come, esto permite, mis hermanos, por ejemplo, la mermelada de cereza en Estados Unidos se permite que tenga hasta un 30% de moho. Eso es lo que se permite. Y en 100 gramos de mantequilla de maní se registran 25 miligramos de suciedad y 32 fragmentos de pelos de roedores. Eso es lo que se permite. Eso es lo que es. Por eso la palabra, mis hermanos, que es los defectos inevitables. Y es lo que se permite en los alimentos. En los alimentos es hasta lo que yo mencioné, mis hermanos. Ya después de eso ya no se permite, pero lo otro sí se permite. Son defectos inevitables. Pero hay otra cosa, mis hermanos, que les comenté hace un momento, que son el concepto de 0 defectos, la mentalidad de 0 defectos, mis hermanos. La verdad es que estos 0 defectos, por ejemplo, en los ejércitos, mis hermanos, no se permiten 0 defectos. Es decir, mis hermanos, que nadie debe tener un defecto, porque si no las cosas se echan a perder. En un batallón, en una guerra, mis hermanos. Pero saben, el tener esta mentalidad de 0 defectos, el tener esta mentalidad, mis hermanos, pues siempre uno está paralizado, huye de la responsabilidad porque uno tiene miedo de cometer errores, mis hermanos, y además, mis hermanos, uno se desmotiva. Para una persona que vive con 0 defectos, mis hermanos, es difícil tomar decisiones, es difícil aceptar responsabilidades, vive uno con una presión irreal. Vive uno así, mis hermanos, y con una culpa sin resolver por una razón, porque todo el mundo tiene defectos. Tú y yo, todos tenemos defectos, mis hermanos. Así es, nadie es perfecto en este planeta, en este mundo, mis hermanos. Lo único perfecto es la palabra de Dios. En el mundo todo está arruinado. Las relaciones, mis hermanos, pueden tener defectos y estar arruinadas. Todas las cosas, mis hermanos. El clima, la economía, mis hermanos. Y la verdad es que si uno vive con esa mentalidad de 0 defectos, uno va a estar frustrado toda la vida. La Biblia dice, mis hermanos, en la palabra de Dios, que realmente, mis hermanos, no hay ninguna persona que sea buena. Todos somos pecadores. Sí, es cierto, dice la palabra de Dios. Santiago 3:2 también dice, mis hermanos, que todos fallamos mucho. Y si alguno dice que no falla, es mentiroso, mis hermanos. También dice la Escritura en Romanos 3:23 que todos ustedes, todos nosotros, mis hermanos, hemos pecado. Y están todos, dice, destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguno de nosotros, ustedes o yo, estamos en un nivel de perfección. Ninguno de nosotros hace todas las cosas perfectas. Así que, mis hermanos, la Biblia dice que si nosotros tratamos de tener todo bajo control y vivir bajo perfección, estamos en un autoengaño, mis hermanos. Y muchos tienen una capacidad asombrosa de mentirse a sí mismos, de engañarse a sí mismos. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mis hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y no estamos en la verdad. No estamos en la verdad. Todos ustedes y yo hemos fracasado, hemos pecado, mis hermanos. Todos fallamos, todos tenemos errores y pecados, todos damos pasos en falso, mis hermanos, y no estamos a la altura de nuestros propios estándares y mucho menos estamos a la altura de los estándares de Dios. No estamos así, mis hermanos. Así es que quiero decirles, ustedes y yo nunca vamos a estar libres de pecados aquí. Estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de santificación donde Dios paso a paso nos está perfeccionando. Y este proceso se cumplirá, mis hermanos, este proceso se completará hasta que estemos solo en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, estamos batallando.
Estamos batallando con defectos, batallamos con pecados, batallamos, mis hermanos, con muchas cosas. Y seguro que a algunos que están batallando con algo les gustaría cambiar eso con lo que están batallando. Algunos quizás, mis hermanos, quieran cambiar su carácter, quizás alguno quiera cambiar algún hábito, quizás alguien más quiera cambiar su forma de pensar, sus palabras, quisieran cambiar algunas cosas. Y a veces se preguntan, ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar estas cosas? ¿Por qué estoy luche y luche con esto? ¿Qué se necesita para cambiar? Bueno, mis hermanos, el pasaje que vamos a ver el día de hoy, en Efesios 4, del 21 al 27, mis hermanos, veremos esto. Pero lo cierto es que es difícil cambiar. Estamos luchando, mis hermanos, con defectos que están profundamente arraigados en nuestras vidas o en nuestras mentes. Defectos que no nos gustan, pecados, mis hermanos, que no siguieran con nosotros. Y mis hermanos, a veces estamos descontentos con la situación personal y queremos cambiar. Así es que, ¿qué se necesita para cambiar, mis hermanos, estas cosas? Bueno, antes de ver esto, mis hermanos, yo quisiera que anotaran, tienen espacio allí en el boletín, hay espacio, y quisiera que anotaran 4 cosas, mis hermanos, de por qué es tan difícil cambiar. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Quizás estás luchando con algo, quizás estás batallando con algún defecto, con algún pecado, con algún hábito, y quieres cambiarlo. Pero ¿por qué es tan difícil cambiar estas cosas? Bueno, hay 4 cosas, mis hermanos, 4 razones por las cuales es difícil cambiar. Si las quieren anotar, no lo tengo en la pantalla, no está en el boletín, pero si lo quieren anotar. La primera razón por la cual es tan difícil cambiar es porque uno ha tenido esas cosas durante mucho tiempo. Es decir, has vivido con esos defectos, con esos problemas, con esa manera de pensar, has vivido mucho tiempo. Patrones en tu vida, patrones de conducta, miedos, ansiedades, fallas, tu forma de ver la vida de autoderrota. Todo esto quizás se desarrolló en tu infancia o tal vez estuviste tú resistiéndote a algún dolor. Tienes una táctica para supervivir, para sobrevivir y has estado utilizando esas cosas desde que eras niño y ahora eres un adulto. Eres un adulto y sigues actuando de la misma manera que cuando eras niño. Tienes esos defectos, durante toda tu vida los has tenido y están tan arraigados en ti, tan enraizados en tu vida, que es difícil cambiarlos. Esa es la primera razón por la cual a veces es difícil cambiar. La segunda razón, mis hermanos, es que a veces tenemos, mis hermanos, dificultad de hacer frente a nuestros defectos. Tenemos dificultad para cambiar, mis hermanos, porque nos identificamos con esos defectos y pecados. Nos hemos identificado con ellos, mis hermanos. Este es un gran problema. A veces, mis hermanos, confundimos nuestra identidad con nuestros defectos, mis hermanos. Lo confundimos. Quiero decirte esto, tú no eres tus defectos, tú no eres tus pecados. Puede ser que los hagas, tengas esos defectos y hagas pecados, pero esa no es tu identidad, mis hermanos. No es así. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos encadenados a esos defectos, encadenados a esos hábitos, a esas conductas, a esos pecados, uno mismo lo prolonga, mis hermanos. Uno mismo prolonga estas cosas. ¿Sabes? Muchas personas se han identificado durante mucho tiempo con esos pecados y defectos y ya los sienten tan parte de sí, mis hermanos, y no los logran cambiar. No los logran cambiar, no los logran modificar, mis hermanos. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, ¿por qué es tan difícil cambiar? Tercer lugar, mis hermanos, porque nuestros defectos, nuestros pecados tienen recompensa. ¿Por qué mientes? ¿Por qué una persona miente? ¿Saben por qué, mis hermanos? Para escapar de una situación difícil. Por eso una persona miente. Llega tarde al trabajo, es que había mucho tráfico, cuando no es cierto. ¿Para qué? Para que ya no le digan nada. Es una recompensa, mis hermanos.
Cuando uno miente, por ejemplo, es así, mis hermanos. Y sabes, cuando uno se premia, mis hermanos, por estas conductas, eso se repite. Se repite muchas veces, mis hermanos. A veces uno tiene recompensas de los defectos, recompensas emocionales, recompensas de relación, recompensas, mis hermanos, de diferentes maneras, pero las tenemos, mis hermanos. Tenemos estas recompensas. ¿Sabes? A veces los resultados de estas recompensas, mis hermanos, de estos defectos en nuestras vidas, es para ocultar dolor, para encubrir miedo, para darnos una excusa porque fallamos, mis hermanos, o para compensar nuestro sentimiento de culpa y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, es difícil cambiar porque nuestros defectos tienen una recompensa. Y cuarto lugar, si lo quieren anotar brevemente, mis hermanos, es difícil cambiar porque esos defectos están tan arraigados en nuestras vidas y Satanás nos desalienta. Satanás nos desalienta, mis hermanos. Muchas veces el maligno está sugiriéndonos constantemente pensamientos negativos. Quizás, mis hermanos, Dios te inspira a que hagas algo bueno. Dios te está inspirando. Pone el pensamiento en tu mente, el Señor, mis hermanos, te inspira. Pero Satanás te inspira de otra manera, te da una idea, mis hermanos. ¿Saben cómo se llama eso? Tentación. Y cuando tú tienes la inspiración de Dios, que Dios te ha inspirado a que hagas algo, Satanás pone en tu mente otro pensamiento y dice, ¿quién te crees que eres? No lo vas a lograr, vas a fallar, vas a fracasar. O cuando Dios te dice, necesitas cambiar esto en tu vida, en esta área de tu vida necesitas ser cambiado. Y Satanás te pone en tu mente este pensamiento, nunca lo vas a lograr, no lo vas a hacer, vas a fracasar, ya no has sido capaz de cambiar en el pasado y ahora tampoco vas a cambiar. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un inútil, eres un fracasado, jamás vas a cambiar. Así que, mis hermanos, estas son 4 razones por las cuales es difícil cambiar. ¿Qué se necesita, mis hermanos? Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en Efesios 4, del 21 al 27, mis hermanos, hay 6 principios allí de la Escritura que necesitamos aprender ustedes y yo. Vamos a ver la palabra de Dios, mis hermanos. Efesios 4, del 21 al 27. Déjenme leerlo para ustedes. Ustedes lo tienen allí en su boletín, mis hermanos, o si quieren abrir su Biblia de manera directa. Dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En este pasaje, mis hermanos, en estos versículos, aquí hay 6 principios, mis hermanos, que ustedes y yo debemos entender. 6 principios, mis hermanos, que si los aplicamos a nuestras vidas, mis hermanos, es posible cambiar. Es posible cambiar. Quizás estás luchando, ya lo comenté, con un hábito. Estás luchando con tus propias palabras hirientes. Estás luchando con tu enojo. Estás luchando con esos defectos y has fracasado. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Son 6 principios. 6 principios, mis hermanos, de vida que debemos hacer. Otra vez, esto no es una receta. No es una receta. No me gustan las recetas, mis hermanos, porque no hay recetas espirituales. Lo que sí son principios de vida, mis hermanos,
que debemos aplicar a nosotros. Entonces, habla de 6 principios, mis hermanos, 6 cosas que ustedes y yo debemos aplicar a nuestras vidas si queremos mejorar o cambiar, mis hermanos. Primer lugar, mis hermanos, primer lugar, el cambio requiere conocer la verdad. El cambio requiere que ustedes y yo conozcamos la verdad, mis hermanos. ¿Se acuerdan la famosa frase de Jesús? Dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recuerdan, mis hermanos? Así dice la Escritura. Y ustedes y yo no vamos a ser libres hasta que conozcamos la verdad. Dice el versículo 21 de Efesios 4, mis hermanos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, y como dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Así dice, mis hermanos. El secreto para cambiar, mis hermanos, y no es un secreto porque está en la Escritura, pero, mis hermanos, el cambio personal, el cambio de nuestras conductas, de nuestros defectos, el cambio para ser victoriosos, mis hermanos, no está en una pastilla, tampoco en un programa, no en un psicólogo, no en un coaching, mis hermanos. No se trata de una terapia, tampoco de un libro, mis hermanos. No es pensamiento positivo, mis hermanos, no es así. La verdad, mis hermanos, es que el cambio se logra cuando uno está en la verdad de Jesucristo. Tenemos que conocer y enfrentar la verdad, mis hermanos. Antes de que tú puedas cambiar, tienes que conocer y enfrentar la verdad acerca de Dios. Tienes que conocer esto, conocer y enfrentar la verdad de Dios, acerca de Dios y acerca de Cristo Jesús. Y entonces estarás abierto para conocer y enfrentar la verdad acerca de ti mismo, sobre tus relaciones. Antes de que puedan cambiar tus relaciones, tienes que conocer a Dios y a Cristo, y entonces estarás abierto para conocer la verdad acerca de tu propia vida, de tus relaciones, de tu conducta, de tus hábitos, de tus heridas, de tus complejos. Mis hermanos, tenemos que conocer la verdad. Nada cambia, nada va a cambiar hasta que tú y yo, mis hermanos, estemos en el fundamento de la verdad. Y tenemos que estar bien fundamentado en ello. Si no conocemos la verdad de Dios y Jesucristo y estas otras verdades de la Escritura que nos hablan a nosotros, mis hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es el mejor espejo que existe, mis hermanos. Es como cuando en las mañanas nos vemos, mis hermanos, en el espejo, en el baño o en tu habitación, y ves cómo estás peinado. Ves si estás bien arreglado, si te pusiste la corbata bien, la camisa, el suéter, lo que te hayas colocado, y te ves en el espejo y te reflejas a ti mismo. Bueno, la Escritura es el espejo más perfecto que existe, porque nos dice la verdad acerca de nuestras propias vidas. Cuando nos miramos en la palabra de Dios, mis hermanos, vemos cómo somos, vemos quiénes somos tú y yo. Cuando nos vemos en el espejo de la verdad de Dios, mis hermanos, que es la Escritura, vemos nuestros defectos, vemos cómo es realmente nuestra vida. Si tú no te estás viendo en el espejo de la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo y no vas a poder cambiar si no te ves en el espejo de la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, si tú y yo no estamos fundados en la verdad de Dios, estás construyendo, tú y yo, estamos construyendo nuestras vidas sobre un fundamento falso y erróneo. Porque entonces somos, mis hermanos, como Jesucristo dijo en la Escritura, mis hermanos, al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, donde dice, mis hermanos, el que me oye estas palabras y las aplica, las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la piedra. Y cuando viene el viento, vienen los terremotos, vienen las aguas y las lluvias, la casa se sostiene. Pero el que no está construyendo su vida sobre esto, sobre la verdad que estoy diciendo, dijo Jesús, sobre estas enseñanzas, si no las aplica, es como aquel que construye su casa sobre la arena. Y cuando viene el viento, la lluvia, entonces se derrumba y será una gran ruina. Y si tú y yo no estamos construyendo
sobre la verdad de la palabra, mis hermanos, estamos construyendo sobre un fundamento falso y erróneo. Y cuando golpeen los fuertes vientos de la vida, nuestras vidas, mis hermanos, se van a derrumbar. Así que es muy importante conocer la verdad, mis hermanos, de la palabra de Dios y de lo que queremos cambiar en nuestras vidas. ¿Saben? Cada vez que nos metemos en problemas, mis hermanos, es porque hemos creído una mentira que no está en la verdad de Dios, que no está en la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? Hemos creído mentiras y por eso nos metemos errores. Pensamos, tengo que hacer esto para salir adelante, tengo que hacer esto otro para tener un buen trabajo, para tener buenas relaciones, para hacer buenas cosas. Tengo que hacer esto para que me quieran, para ser querido, para que tengan afecto. Tengo que hacer esto para ser feliz. ¿No es así? A veces lo pensamos y nos mentimos, tú y yo, nosotros, todo el tiempo. Tenemos una capacidad asombrosa de mentirnos a nosotros mismos, mis hermanos. ¿Saben quién es el más grande mentiroso? Eres tú mismo. Eres tú mismo, porque te engañas a ti mismo todo el tiempo y te dices a ti mismo que no hay problema, cuando en realidad sí hay un problema, cuando en realidad sí lo tienes. Te dices a ti mismo que no hay problema, que cuando a veces no lo hay. ¿Qué hay en tu vida que estás fingiendo? Que es un problema y finges. Tenemos que lograr lidiar con la verdad. ¿Saben, mis hermanos? Cuando leas la Escritura, cuando leas la verdad de Dios, ¿sí?, tienes que ser terriblemente honesto. Tenemos que ser sinceros, mis hermanos, para no engañarnos a nosotros mismos. Porque la verdad de Dios, el espejo de Dios que nos dice cómo somos tú y yo, mis hermanos, tenemos que hacerle caso. Porque nos dice realmente cómo somos tú. Nos dice nuestros defectos, nos dice nuestros pecados, nos dice, mis hermanos, cómo nuestra conducta debe ser normada y cuán lejos estamos de ello. Así es que, mis hermanos, tenemos que enfrentar la verdad de Dios, saberla y enfrentarla, asumir la verdad de Dios. Repito otra vez, mis hermanos, Jesús dijo, Jesús dijo, mis hermanos, esto, que la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Pero, mis hermanos, antes de hacernos libres, nos hace miserables. Y esto no es mal sentido. ¿Por qué? Porque al entender tus defectos, mis defectos en la palabra de Dios, ¿eso qué causa? Tristeza. Al ver, mis hermanos, nuestros defectos y pecados a la luz de la palabra de Dios, debe causar en nosotros un sentimiento de no querer vivir ya más así. Nos hace sentir mal esto, mis hermanos. Y en el momento en que tú y yo somos honestos con la verdad acerca de Dios y de Cristo y de todo lo demás, entonces verdaderamente comenzaremos a ser libres. Verdaderamente. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, mis hermanos. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Así es que podemos confiar en Jesús y en su palabra, mis hermanos. Y la Biblia, mis hermanos, la verdad de Dios es buena para 4 cosas. ¿Recuerdan este pasaje, mis hermanos? El Señor nos ha dejado su palabra y es útil para ti, para mí, para 4 cosas. Dice este pasaje, mis hermanos, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, mis hermanos, este pasaje de la Escritura nos dice que la Biblia, la palabra, nos fue dada para 4 cosas. Es como un camino.
Es como un camino, mis hermanos. En primer lugar, la palabra nos muestra el camino para caminar. En segundo, nos muestra cuando nos salimos del camino, cuando nos desviamos. En tercer lugar, mis hermanos, la palabra nos muestra cómo volver al camino. Y en cuarto lugar, la palabra nos muestra, mis hermanos, la manera, mis hermanos, nos muestra la forma de mantenernos en el camino. De manera teológica, mis hermanos, estas cuatro cosas, de manera teológica serían doctrina, demostración, corrección e instrucción en rectitud. Pero la palabra de Dios hace estas cuatro cosas. Déjenme decírselos de manera diferente, mis hermanos. Muestra el camino para vivir. Es esto. Nos muestra el camino para vivir, mis hermanos. ¿Eso qué es? Es útil para enseñar. Es útil para enseñar. También, mis hermanos, nos muestra cuando nos salimos del camino, mis hermanos. Es decir, nos redarguye, nos convence, eso es lo que significa. También, mis hermanos, nos muestra si hemos fallado, mis hermanos, y nos muestra cómo volver al camino. Eso se llama, mis hermanos, corrección, nos corrige. Y finalmente, mis hermanos, nos muestra, mis hermanos, cómo mantenernos en el camino. ¿Saben? Eso se llama, mis hermanos, instruirnos en justicia, es decir, instruirnos en rectitud de vida. Así que, mis hermanos, el cambio en nuestras vidas requiere conocer la verdad. El cambio, nunca vamos a cambiar tú y yo si no estamos en la verdad de Dios. Por eso es tan importante. Ahora, mis hermanos, quiero decirles lo siguiente. El segundo punto, el cambio requiere también tomar decisiones. Que tomemos decisiones, mis hermanos. Tienen que ser buenas decisiones, obviamente, porque si tú y yo tomamos malas decisiones, mis hermanos, no estaremos bien. Tienen que ser buenas decisiones, mis hermanos. Ahora, no basta con querer cambiar. No basta con tener el deseo de cambiar, no es suficiente. Ni siquiera, mis hermanos, basta con decir, yo tengo el sueño de cambiar, quiero cambiar, tener ese anhelo, mis hermanos. No basta esto. Tenemos que tomar una decisión para cambiar. No basta solo con decir, tengo el deseo, el anhelo, el sueño de cambiar. Tú y yo no vamos a cambiar hasta que decidamos cambiar. Hasta que decidamos esto. Mucha gente piensa en cambiar, planea cambiar, quieren cambiar. Y algún día, dicen, algún día voy a cambiar, cuando tenga tiempo. Sin embargo, mis hermanos, nunca deciden cambiar, nunca eligen cambiar. Sin intención, no va a suceder. ¿Sí? Déjame preguntarte, ¿cómo vas a estar en 6 meses? ¿Cómo vas a estar en 6 meses? ¿O cómo vas a estar a final de este año 2025? ¿Vas a ser espiritualmente más fuerte? ¿Vas a haber crecido? ¿Emocionalmente estarás mejor? ¿Mentalmente? ¿Sí? ¿Tendrás más control de tus palabras? ¿De la ira, del enojo, de la angustia? ¿Vas a ser espiritualmente más maduro? Bueno, la respuesta es no, a menos que decidas cambiar. Si tú no decides cambiar, la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden de manera automática. No vamos, mis hermanos, a cambiar solo por accidente o por azar. No es así como sucede, mis hermanos. Nada va a hacer una diferencia en tu vida a menos que tú elijas cambiar y tomes esa decisión. A veces, mis hermanos, estamos esperando que Dios nos cambie. Sí, Dios opera en ti y en mí. Yo estoy seguro de eso. Obra en nosotros, mis hermanos. Pero, mis hermanos, Dios no va a suceder si solo tenemos la intención. Sí, está bien que desees cambiar, que ores. Y no estoy diciendo con esto, mis hermanos, que no oremos. Y no estoy diciendo con esto que Dios no tenga el poder de transformar. Pero tú debes tomar la decisión también de cambiar.
porque si no, no va a suceder nada. Ahora, ¿por qué no tomamos estas decisiones? ¿Por qué no las tomamos, mis hermanos, estas decisiones? Porque en el interior, mis hermanos, no creemos en estas decisiones y no hay crecimiento en nuestras vidas y no va a haber cambios. Quiero decirte, mis hermanos, que hay cosas que tenemos tú y yo que dejar. Tenemos cosas que dejar y a veces estamos tan aferrados a algunas cosas y esas cosas nos impiden cambiar. Tenemos, mis hermanos, que dejar de lado, atrás, cosas que nos impiden avanzar. Es como dice, mis hermanos, en el autor a los Hebreos en el capítulo 12, es que tenemos por delante la meta, la carrera por delante, pero tenemos que dejar de lado peso que nos impide correr, avanzar bien, mis hermanos. Y también tenemos que dejar de lado estas cosas viejas, mis hermanos. Es como un trapecista de circo. Han ido al circo, mis hermanos, seguramente todos, y hemos visto trapecistas, mis hermanos, y les ponen una malla abajo, una red para que no se caigan. Pero a veces están a 20, 30 metros de altura, mis hermanos. Y para que un trapecista pueda avanzar, mis hermanos, va en un trapecio, y mis hermanos, y espera el momento que el otro trapecio se acerque para extender la otra mano y ir al otro. Pero ¿qué sucede si sigue aferrado al otro trapecio? Va a quedar amarrado a los dos, mis hermanos, y finalmente se va a cansar, se queda colgado de los dos y se va a caer. Y a veces, mis hermanos, estamos así en la vida. Estamos tan atascados, mis hermanos, en la vida, no avanzamos porque no queremos dejar cosas. No las queremos dejar. Y quizás alguno, mis hermanos, está tan atrapado en medio de una situación porque no ha aprendido a dejar ir cosas. No ha aprendido a dejar atrás cosas, mis hermanos. Y quiero decirte que esa es una decisión. La decisión de dejar cosas. Ahora, mis hermanos, el versículo 22 de Efesios 4, mis hermanos, nos dice esto. Dice allí, ¿lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme, con respecto a la vida que antes llevaban, es lo que nos está diciendo, se les enseñó que ustedes debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, quitarse la vieja naturaleza. ¿Qué incluye eso? Malos hábitos, conductas, defectos, pecados. Y dice que están corrompidas estas cosas por los deseos engañosos. Y dice que debemos deshacernos de estas cosas, deshacernos de ellas, mis hermanos. ¿Saben? La semana pasada, mis hermanos, yo les compartía acerca de la vieja naturaleza, nuestra manera de pensar. Les compartía un sermón aquí, mis hermanos. Pero, ¿sabes? Tenemos que dejar cosas. Tenemos que dejar cosas, mis hermanos. Quizás has recibido cosas de tus padres. Nuestros padres, mis hermanos, nos heredan unos 23,000 cromosomas. Eso es lo que hay, mis hermanos, unos 23,000 cromosomas. Y de ahí vienen nuestro hábitus exterior, pero también, mis hermanos, cosas de carácter. Quizás has recibido cosas de tus padres. Quizás las has recibido así. Todos lo hemos hecho. Es más, todos de manera original, mis hermanos, hemos recibido el pecado de Adán y Eva. De manera original, mis hermanos, desde que nacimos, somos pecadores. Y por eso tenemos una tendencia, mis hermanos, pecaminosa a ir a la vieja naturaleza. Y queremos hacer lo que se supone no debemos hacer, por nuestra naturaleza, mis hermanos, por nuestra propia naturaleza. Cuando era niño, mis hermanos, seguramente a ustedes les pasaba, les decía a su mamá o su papá, oye, no hagas eso. ¿Y ustedes qué hacían? Querían hacer eso, mis hermanos. Yo me acuerdo que una vez mi mamá, oye, no te vayas a meter ese frijol en la oreja. ¿Y saben qué hice? Me metí el frijol porque me dio la idea, ¿sí? En la oreja. Saben, mis hermanos, siempre nuestra naturaleza vieja nos lleva a hacer cosas
que no queremos, mis hermanos. Tenemos inclinaciones autodestructivas, tenemos una inclinación natural a hacer las cosas que no convienen, mis hermanos. Tenemos esta inclinación. Tenemos inclinaciones, por ejemplo, a enojarnos. Algunos tienen esa inclinación natural a enojarse, a irarse, mis hermanos, a enojarse así y pecar cuando están enojados, a abusar verbalmente, a ofender, mis hermanos. Y sabes, a pesar de que tengas esa inclinación, no hay excusa. No hay excusa para pecar. No hay ninguna excusa. Quizás alguien nació con una inclinación o tiene una inclinación natural a ser adicto a algo. A ser adicto a algo. Puede ser que tenga una personalidad adictiva y tiende a ser adicto a la televisión, a la comida, a las drogas, al alcohol, al sexo, a la pornografía. Puede que tenga una inclinación natural a tener esto. Algunas personas son así, pero quiero decirles que no hay excusa para que actúen así. No es una excusa tener esa inclinación natural. Alguien puede tener un deseo o una atracción o una afinidad o predisposición a actuar de una manera, pero eso no es excusa para nuestros pecados. No es excusa, mis hermanos, de ninguna manera. ¿Saben? La semana pasada les compartía a mis hermanos sobre esto. Una vez que uno se convierte en creyente, uno tiene un nuevo poder en uno, un nuevo poder que es superior a la vieja naturaleza, y ese poder es el Espíritu Santo, mis hermanos. Para poder cambiar los defectos de nuestras vidas, para poder cambiar los pecados en nuestras vidas, mis hermanos, Dios obra con poder, con su Espíritu en nosotros. Pero tiene que encontrar una tierra abonada, tiene que encontrar un corazón dispuesto a tomar una decisión y a poner por obra, mis hermanos. Tenemos que hacer esto. Quiero que vean el siguiente pasaje, Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación. Pueden subrayar esta palabra, ocupaos en vuestra salvación, y luego agrega: con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí, mis hermanos, nos dice cómo pueden suceder los cambios en nuestras vidas. ¿Cómo pueden suceder, mis hermanos? Y quiero explicarles de manera detallada. Me quiero, pues, mis hermanos, ocupar un poco en este versículo, porque tenemos que entenderlo bien. Muchas veces este versículo se malinterpreta, se malentiende en que la salvación es algo que tú y yo debemos trabajar. Y no es eso, mis hermanos. El versículo dice allí, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Déjenme ver esta parte. Mis hermanos, allí dice, en este pasaje, la idea del pasaje es que debemos estar trabajando, estar ocupados en nuestra salvación, no para la salvación. Fíjense bien cómo está construido. Dice: ocupaos en vuestra salvación, es decir, en lo que ya has recibido. Si eres un creyente en Cristo, ya recibiste esto. Recibiste la salvación en Cristo y entonces debes ocuparte en ello. No para tu salvación. No es para que tú trabajes para que alcances el cielo, para que alcances estar en la presencia de Dios. No es así. Uno debe estar ocupado en la salvación. Eso es lo que dicen, mis hermanos. Uno no puede ganarse el cielo, el camino al cielo. Uno no puede comprarlo, mis hermanos, ni merece uno el camino al cielo. Es un regalo. Es un regalo del Señor, mis hermanos. En ninguna parte de la Biblia, de la Escritura, se nos dice que tenemos que trabajar para nuestra salvación. No es así, dice: en vuestra salvación. Efesios 2, 8 y 9, mis hermanos, dice allí, ¿se acuerdan de este pasaje? Porque por gracia son salvos. ¿Y esto?
por medio de la fe, mis hermanos. Y esto no es de ustedes, sino es que es por la gracia de Dios, mis hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Si quieren anotar la cita, mis hermanos. En otras palabras, tú y yo no podemos trabajar para nuestra salvación, ni para ganar el cielo, mis hermanos. La Biblia dice una y otra vez que la salvación, el estar en la presencia de Dios por la eternidad es un regalo, es gratuito. Y una vez que uno recibe este regalo, mis hermanos, que uno no ganó, que uno lo recibió solo de gracia, que uno recibió solo de misericordia, uno, mis hermanos, entonces debe ocuparse en eso. En la salvación, no para la salvación, no trabajar para ella, sino trabajar en la salvación. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa? Déjenme ponerles un ejemplo. Quizás no sea el mejor, pero es el ejemplo que tengo, mis hermanos. Por ejemplo, algunos de ustedes deciden ir al gimnasio, porque quiere, mis hermanos, pues tener mejor figura o que tener más músculos, que sus músculos se desarrollen. Pero cuando uno va al gimnasio, mis hermanos, uno no va a inventar o crear los músculos. Los músculos ya están. Los músculos ya están allí. ¿Qué es lo que hace uno cuando uno va al gimnasio? A desarrollar los músculos, que se hagan más grandes, más fuertes, mis hermanos, los músculos que el Señor ya nos ha dado. Ya no los dio. Uno no va al gimnasio a crear un nuevo músculo, mis hermanos, eso no. Y cuando uno trabaja en la salvación, mis hermanos, lo que uno está haciendo es desarrollándola. Está desarrollando, está cultivándola. Está uno entendiendo la salvación que Dios nos dio, mis hermanos. ¿Me captan, mis hermanos? Trabajar en la salvación no significa trabajar para la salvación. Es desarrollar lo que Dios ya nos ha dado por pura gracia. Por pura gracia, mis hermanos. Déjenme ponerles otro ejemplo. A mi esposa le encanta armar rompecabezas, mis hermanos. Le gustan mucho los rompecabezas. A veces se pone ahí está con los rompecabezas de 1000 piezas, mis hermanos, y está armándolos y luego los arma, mis hermanos. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Está creando ella el rompecabezas? No, ya están las piezas. ¿Está generando nuevas piezas? Tampoco está generando nuevas piezas. Ella no es la creadora del rompecabezas. Lo que está haciendo es armando el rompecabezas, trabajando en un rompecabezas, mis hermanos, en la que las piezas ya están. Lo único que está haciendo es ponerlas en orden. Y luego cuando está listo el rompecabezas dice, ¿no es bonito? ¿No está bonito? Sí. Eso es lo que significa trabajar en nuestra salvación. En nuestra salvación. Algunos, mis hermanos, sus vidas son como un rompecabezas. La vida de alguno está rota, como un rompecabezas. Pero cuando decide seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que ahora tiene que hacer en compañía de Jesucristo es ir tomando cada pieza, ir acomodándola para darle orden. El desorden que había en tu vida, con todos esos defectos, con todos esos pecados, ahora tiene que ser reordenado, para que ya no esté desordenado, para que tu vida tenga un orden. Quizás alguien piensa, no tengo ni idea de cómo ser mi vida está rota, es como un rompecabezas. Bueno, quiero que te lleves esta imagen. Tienes que tomar en oración, basado en la verdad de Dios, las roturas de tu vida. Y allí permitir que Dios te ilumine y te dé gracia y misericordia para que tu vida se vaya ordenando poco a poco, poco a poco. Eso es lo que significa trabajar en la salvación. Para que tu vida ya no sea un desorden. ¿Saben, mis hermanos? Así deben ser nuestras vidas. Ahora, noten ustedes que el pasaje dice, mis hermanos, ocupaos en vuestra salvación, y dice allí, con temor y temblor. Quiero explicar esto. ¿Qué significa esto? ¿Tengo que tener miedo de Dios? No, no significa esto. ¿Tengo que estar temblando
cuando estoy con Dios? No, mis hermanos. Lo que dice el pasaje no es esto. Aquí el pasaje no está diciendo que tenemos que tener miedo de Dios, ni estar en ansiedad, ni en angustia, mis hermanos. ¿Sabes? Lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado. Tenemos, mis hermanos, que tener, mis hermanos, la curiosidad, si es la palabra correcta, o tener, mis hermanos, pues la capacidad de hacer lo mejor de lo que Dios nos ha dado para Él. Ocuparnos con temor y temblor, mis hermanos. En otras palabras, necesitamos tomar esto en serio. En serio. Si tú no tomas en serio esto en tu vida, nada va a ocurrir. Muchos no toman en serio la salvación que Dios les ha dado. No toman en serio su vida y por eso siguen luchando y luchando con esos defectos, con esos pecados. ¿Sabes? Tenemos que tomar en serio esto, mis hermanos, nuestras propias vidas. Porque solo tenemos una vida. No dos, no tres, solo una. Y mis hermanos, va a tener consecuencias eternas si armamos bien el rompecabezas o no. Si estamos ocupados, mis hermanos, en generar más ingresos, si estamos ocupados en ser más populares, si estamos ocupados, mis hermanos, solamente en disfrutar la vida y pasarla bien, si tú estás ocupado en estas cosas y no te ocupas en tratar de corregir tus defectos, en tratar de corregir tus hábitos y no estás creciendo espiritualmente, estás perdiendo el foco, estás perdiendo el enfoque. Tienes que ocuparte en esto con cuidado y con seriedad, con minuciosidad. Tenemos que trabajar en esto, mis hermanos. El miedo el temblor es que tú y yo nunca lleguemos a entender para qué estamos aquí en la tierra y que nos perdamos el propósito que Dios tiene para cada uno. Ese es el temor. Es el temblor, mis hermanos, de no entender lo que Dios quiere de mí. El temor y temblor de lo que Dios quiere de ti. Es esto, mis hermanos. Ahora, quiero que vean, mis hermanos, el versículo 13. Quiero que lo vean. Dice allí, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Pueden poner, mis hermanos, una señal en ponerlo yo no lo tengo en el pasaje, pero dice allí, el que en vosotros produce. La palabra produce, mis hermanos. ¿Produce qué cosas? Dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el deseo y el poder, el querer y el actuar. Dios da dos tipos de energía. De hecho, esta palabra produce, mis hermanos, la palabra produce que está aquí, mis hermanos, es una palabra que, pues de donde viene nuestra palabra energía, energizar. De donde viene, mis hermanos, Dios es el que energiza en ustedes. Dios es el que induce en ustedes. El que energiza en ustedes, mis hermanos, estas dos cosas, tanto el querer como el hacer. Mis hermanos, Dios da la energía, Él es el que trabaja, Él está poniendo la energía en nuestras vidas para poder cambiar las cosas que tú y yo jamás podríamos cambiar. Dios está obrando y nuestra oración debe ser, Señor, por favor, no te detengas. No te detengas, sigue obrando en mí. Por favor, Señor, ayúdame a hacer estos cambios. Ayúdame, Señor, no te detengas, por favor. Sigue obrando en mí. Dame el querer y el hacer. Dame el deseo y la capacidad de actuar, Señor. ¿Sabes? La respuesta para los cambios en nuestras vidas no es la fuerza de voluntad. Es Dios quien nos da la voluntad, el deseo y el poder, la capacidad de llevarlos a cabo. Es Dios obrando en nosotros. El cambio no va a venir en nuestras vidas solo, mis hermanos. Si tú dices, voy a esforzarme, voy a tratar de cambiar, ¿sabes? No va a suceder porque no es por fuerza de voluntad. Es una cuestión de que Dios te dé
ese deseo, esa voluntad y el poder para hacerlo. Así es que esa debe ser nuestra oración. Señor, quiero cambiar esto, ayúdame, ayúdame por favor, ayúdame a cambiar estas cosas. Ayúdame a cambiar mi mal genio, ayúdame a cambiar mi ira, ayúdame a cambiar mis palabras incontroladas que hieren a otros, ayúdame que ni yo me aguanto, ayúdame. Esa debe ser nuestra oración. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar, el cambio requiere, mis hermanos, un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar. ¿Recuerdan? La semana pasada les hablaba acerca de esto, de la lucha, mis hermanos, la pelea, la guerra, la batalla está en nuestras mentes y se requiere para cambiar un nuevo pensamiento, mis hermanos. Esto es lo que se requiere, porque esta batalla por el pecado en la vida y la lucha por los defectos en la vida, mis hermanos, siempre es una batalla en nuestros pensamientos. Se inicia allí y allí se gana o se pierde. Allí se gana o se pierde. ¿Sabes? No eres lo que te crees que tú eres. No eres lo que tú crees que eres. Pero ¿quién crees tú que eres? La Biblia dice, mis hermanos, como un hombre es en su pensamiento, como un hombre es en su corazón, así es él. Así es él. Dice, mis hermanos, la Biblia también, porque del corazón, dice, mana la vida, los temas de la vida, mis hermanos, la manera en que tú piensas, la forma en que pensamos determina lo que sentimos, mis hermanos, es así. Por eso la Escritura nos dice con toda claridad en Efesios 4:23, renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo quieren subrayar? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto debemos hacer, mis hermanos. Es así lo que debemos hacer. No vamos a cambiar hasta que cambiemos de pensamientos, hasta que cambiemos de actitudes. ¿Por qué les digo esto? Quiero que lo llenen, mis hermanos, esto. ¿Sabes? A veces estamos centrados en nuestras emociones. Muchas veces, y actuamos de acuerdo con nuestras emociones, pero lo que debemos hacer es pensar. Si cambian nuestras mentes, mis hermanos, cambian nuestros pensamientos, cambiará nuestra manera de sentir, es decir, cambiarán también nuestras emociones, y eso va a cambiar también nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Es así. No podemos empezar por los sentimientos, no podemos empezar, mis hermanos, por las emociones. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque frecuentemente los pensamientos, las emociones son malas consejeras. Estás enojado con alguien y eso te lleva a actuar de una manera no correcta con alguien, a que tus relaciones no estén bien. Pero tampoco podemos empezar con actuar simplemente, porque eso es solo exterior, no va a funcionar y se va a acabar. Debe ser otra cosa, mis hermanos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, mis hermanos. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo no estoy actuando muy cariñoso con mi esposa, pero no siento mucho cariño por ella, bueno, ¿qué es lo que debes hacer? Cambiar tu manera de pensar acerca de tu esposa. Es una decisión. Es una decisión. No puedes controlar tus sentimientos, pero puedes controlar tus pensamientos. Si cambias tus pensamientos y empiezas a pensar en pensamientos de amor hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu cónyuge, ¿sí? Entonces vas a cambiar la forma en que sientes y esto va a cambiar la forma en que actúas. Sí, mis hermanos, esto es así. Ahora, esta es la razón, mis hermanos, lo que está aquí en el pasaje de Efesios 4:23, mis hermanos, por la que insistimos, la que es necesario, tan importante tener un devocional diario. Es tan importante. Todos los días es necesario pasar 4, 5, 10, 15 minutos o más tiempo a solas con Dios, leer la Escritura y hablar con Dios acerca de lo que está en tu mente, lo que te preocupa. Tienes que presentárselo a Dios. ¿Saben? Esto se llama oración.
Y cuando tú oras basado en la Escritura, que ya has leído, mis hermanos, entonces Dios puede responder. Hay que estar allí con Dios, en un tiempo devocional, en silencio en ocasiones, y decirle: Señor, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Hay algo que quieras que yo cambie? ¿Hay algo que quieras que yo haga? ¿Hay algo que quieres que yo obedezca? ¿Hay algo que tú quieres que yo haga? Y sabes, esa es la renovación en la mente. Esa es la renovación en nuestras mentes. Si tú no lo estás haciendo, si no estás teniendo un tiempo devocional, no vas a tener el poder para cambiar. ¿Saben, mis hermanos, a qué se le llama en las Escrituras un cambio de mente? ¿Saben a qué se les llama? ¿Sabes cuál es el término? La palabra es arrepentimiento. Viene una palabra en griego, mis hermanos, que es metanoía. Literalmente significa cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar de opinión acerca de las cosas, mis hermanos, que antes estabas viviendo. La palabra, mis hermanos, significa cambiar de mente. Cambiar tu mente significa dar un giro mental, es decir, vas en una dirección, te das cuenta que esa no es la dirección en la que debes ir y entonces das vuelta para ir en otra dirección, en una dirección contraria. Significa que cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, cambiamos de opinión. Nos hemos vuelto de muerte a vida cuando nos hemos arrepentido. Nos hemos vuelto del pecado al perdón de Dios cuando nos arrepentimos. Nos volvemos de la culpa a la paz en nuestras mentes cuando nos arrepentimos. De la depresión a la alegría, mis hermanos. Del infierno al cielo cuando nos arrepentimos. Nos apartamos de nuestro propio camino que va directo al infierno, y cuando nos arrepentimos, mis hermanos, vamos por otro camino rumbo al cielo. Es así, mis hermanos. Así es que eso significa tener una mente renovada, una mente renovada. Hay que cambiar la opinión con respecto a todas las cosas, nuestro pasado, no presente, nuestro futuro, nuestra manera de pensar, nuestra manera, mis hermanos, con respecto a cómo son las cosas en la vida, con respecto al sexo, con respecto a las relaciones, con respecto, mis hermanos, a los problemas que enfrentamos en nuestras vidas, con respecto, mis hermanos, a las otras personas que están a nuestro alrededor. Cambiar nuestra manera de pensar, mis hermanos, con respecto a tu familia, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Eso es lo que significa arrepentirse. Una persona cuando llega a ser cristiana, tiene que pensar de una manera diferente, de una manera bíblica, de acuerdo con la verdad de Dios. Eso significa, mis hermanos. ¿Alguien tiene, mis hermanos, allí Waze? Antes había GPS, mis hermanos, ahora están incluidos en los teléfonos, ¿verdad? GPS, mis hermanos, aquí los tenemos, mapas, Waze, y le ponemos el rumbo, mis hermanos, y a veces cuando damos un giro incorrecto, mis hermanos, nos dice: tienes que dar la vuelta en la siguiente calle para que vuelvas a tomar el rumbo. Esto es lo que necesitamos, mis hermanos. Pero si insistimos en ir por el mismo camino en el que hemos fracasado, el mismo camino que nos ha llevado a situaciones complicadas, mis hermanos, de verdad, no vamos a llegar a buen rumbo. Tenemos que arrepentirnos. Solamente, mis hermanos, es así, tener una mente renovada. Vamos por el camino equivocado y a veces, mis hermanos, eso nos va a llevar por muchas cuestiones en nuestras vidas que no son agradables delante de Dios. Tenemos que aprender a pensar de manera distinta, diferente, distinta, con respecto a las personas, con respecto a tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, a pensar de una manera distinta con respecto a la vida, los problemas, las circunstancias. ¿Saben, mis hermanos? Si yo necesitara una cirugía de cerebro, yo quisiera que el cirujano que me va a operar fuera un cirujano muy detallista, para que me quite mi problema. Y eso, mis hermanos, ¿sabes?
Nuestro Dios puede obrar en nuestras maneras, en nuestra mente, para quitar todas estas cosas, pero tú y yo debemos cooperar. Debemos cooperar con nuestro Señor. ¿Sabes? Si ustedes pueden buscar en su Biblia, mis hermanos, y aquí lo tengo en el boletín, dice Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? La misma actitud que hubo en Cristo, también la debes tener tú. Este pasaje lo leímos al inicio de este culto. Haya en vosotros, haya en todos ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, también en ustedes. ¿Sabes? Debemos aprender a pensar como Jesús. Debemos aprender a pensar. ¿Y cómo se hace esto? Pues se trata otra vez de una decisión. Tienes que tomar una decisión y ver la palabra de Dios. Y cuanto más tu mente se llene con la palabra de Dios, más tendrás la mente de Cristo. Así, mis hermanos. Cuarto lugar, mis hermanos, el cambio requiere el Espíritu Santo. El cambio requiere el Espíritu Santo. Dice, mis hermanos, Efesios 4:24, dice allí en este pasaje: y vestíos del nuevo hombre. No ya del viejo, de la vieja naturaleza. Despójate de esa, pero ahora revístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, no necesitamos más fuerza de voluntad. Lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestras vidas para el Espíritu Santo que puede obrar en nosotros y revestirnos del nuevo hombre, mis hermanos, para hacer las cosas que Dios desea que hagamos. Lo que está hablando aquí, mis hermanos, en este pasaje es cómo es el nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Pues es un nuevo hombre, mis hermanos, a imagen de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Pues lo que tenemos que ver, mis hermanos, es la palabra de Dios en Gálatas. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es decir, dominio propio. 9 características del fruto del Espíritu. Ese es el nuevo hombre. Un hombre a semejanza de Cristo, con un carácter a semejanza de Cristo, donde uno es amoroso, está gozoso, donde uno tiene dominio propio, tiene templanza, donde uno es benigno con otros cuando se equivocan, cuando uno es perdonador con otros, cuando fallan o lo ofenden a uno. Ese es el carácter de Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. ¿Cómo lo produce, mis hermanos, este fruto del Espíritu en nosotros? No por fuerza de voluntad, no, mis hermanos. El fruto es un trabajo interno. El Espíritu, mis hermanos, tiene que crecer en nuestro interior. La próxima semana, mis hermanos, yo quisiera predicarles acerca de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Para terminar esta serie, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Pero, mis hermanos, no funciona cuando tú y yo decimos: voy a tratar de ser más paciente, voy a tratar de ser más amoroso. No, mis hermanos, es como tratar de tener un eucalipto, mis hermanos, y salir con una bolsa de naranjas y amarrarle las naranjas al árbol y decir: bueno, ya no va a ser más eucalipto, ahora va a ser un árbol de naranja. No, no es así, porque eso es solo exterior. Tiene que ser algo interno, mis hermanos. El Espíritu Santo habita en nosotros y quiere vestirnos del nuevo hombre, mis hermanos, vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas? Poco a poco, un poco a la vez, mis hermanos, un poco a la vez. Eso significa que es un proceso gradual, paso a paso, no es instantáneo, mis hermanos, se va incrementando, lleva su tiempo. Quiero preguntarte, ¿qué quieres ser? ¿Un hongo o un roble? ¿Sabes cuánto tarda en crecer un hongo? A veces horas. Un hongo crece rápido, mis hermanos. Si la tierra está bien, está húmeda, mis hermanos, hay sombra, uno va al bosque, mis hermanos, y llega un día y no hay nada.
Pero al día siguiente, al pie de ese árbol, allí ya apareció el hongo. Pero un roble tarda 30 años o más en crecer, en estar fuerte, mis hermanos. Lleva su tiempo, ¿sabes? Lleva su tiempo cambiar, lleva su tiempo quitar defectos, lleva su tiempo, mis hermanos, estos pecados. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo efectivo en ti y en mí. Actúa en nosotros gradualmente y tiene que desarrollar nuevos hábitos, una nueva mentalidad y nuevos hábitos para cambiar. Así es, mis hermanos. 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Tenemos que ir a la Escritura y entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, para que podamos ser sabios para vivir la vida que Dios nos ha dado. Quinto lugar, mis hermanos, ¿cómo sucede el cambio? El cambio requiere personas honestas. Personas honestas, mis hermanos. ¿Sabes? Requiere honestidad de tu parte y de mi parte. Eso ya lo comentamos hace un momento. Requiere que seamos honestos, pero también, mis hermanos, requiere que seamos honestos entre nosotros. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? No solo, mis hermanos, es para pasar un buen tiempo y estar en un culto, no. Nos reunimos, mis hermanos, porque somos una iglesia de Cristo. Y aquí, mis hermanos, lo que nos estamos haciendo es ayudarnos unos a otros. He puesto este ejemplo en ocasiones anteriores, mis hermanos. Dice la Escritura que el hombre afila el rostro de su compañero. ¿Qué hacemos al reunirnos, mis hermanos? Lo que hacemos es hacernos crecer, edificarnos unos a otros, mis hermanos. Y cuando yo tengo un problema, puedo ir con alguno de ustedes: hermano, tengo este problema, ora por mí. Y se requiere honestidad, porque se requiere, mis hermanos, revelar cuál es mi problema. Revelar mi problema de ira, o revelar mi problema de mis malas palabras, o de mi conducta pecaminosa, de mis hábitos pecaminosos. Y se requiere de personas maduras y honestas para entender las luchas de los demás y poder, mis hermanos, orar unos por otros, hacernos crecer, ayudarnos unos a otros, mis hermanos. Así es. Por eso dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Qué quiere decir? Que no debemos relacionarnos de manera superficial, mis hermanos, solamente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Eso es lo que decimos siempre. No de manera superficial, diciendo mentiras, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cómo te va? Pues no he estado muy bien, he tenido este problema, he tenido esta dificultad. Ayúdame, por favor, a orar. Si estás teniendo un problema, busca algún hermano maduro o alguna hermana madura de la congregación y cuéntale tu problema, cuéntale la situación, cómo estás yendo, para que pueda orar por ti. La idea no es ser chismoso y que luego lo cuente a otros, no. La idea es ayudarse. Esa es la razón de una iglesia. Ese es el valor de una congregación, mis hermanos, ayudarse unos a otros. Dice el pasaje, porque somos miembros los unos de los otros, dice el pasaje. Es una familia, la familia de Dios, mis hermanos. Nos llamamos hermanos y hermanas. ¿No es así? Porque tenemos un Padre celestial. Pero, mis hermanos, esto debe traducirse en una ayuda práctica. Debe traducirse, mis hermanos, en poder platicar cosas, confiarnos cosas, mis hermanos. Confiarnos cosas. Debe ser esto, mis hermanos. Si tomas en serio el cambio de las más profundas obsesiones en tu corazón, los defectos más profundos en tu vida, vamos a tener que enfrentarnos, mis hermanos, unos a otros y ser honestos. Honestos. Tenemos que dejar de fingir que todo va bien, mis hermanos. No somos perfectos. Ustedes y yo tampoco, mis hermanos. No somos perfectos. Y tenemos que ser reales, mis hermanos, y apoyarnos unos a otros. Ahora bien, mis hermanos, dice la Escritura, Gálatas 6:2. Dice allí este pasaje, mis hermanos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, mis hermanos?
¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Saben cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas: y ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros, oren unos por otros, ayúdense a soportar unos por otros. ¿Por qué? Porque solo así cumplirán lo que Cristo dijo: ámense unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, mis hermanos. Quizás tienes una herida profunda, quizás tienes un dolor, quizás tienes un defecto, pero puedes encontrar hermanos maduros aquí en la congregación con los cuales compartir y con los cuales podemos apoyarnos unos a otros, mis hermanos. Ahora, por último, mis hermanos, y quiero ser muy breve ya, el sexto cambio, mis hermanos, la sexta decisión requiere vencer la tentación. Esta es una habilidad, mis hermanos, que muchos no han aprendido a vencer tentación, no saben cómo vencer, cómo derrotar a la tentación, no saben cómo. Pero mis hermanos, Efesios 4, 26 a 27 nos dice cómo. Dice allí: airaos, pero no pequéis. Puedes enojarte. Enojarse está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir, cuando uno se enoja, mis hermanos, quiere decir que algo está mal, que tiene que ser corregido. Por ejemplo, cuando tu hijo lleva malas calificaciones a la casa, ¿sí? Te puedes enojar, hay un enojo válido. O cuando algo está sucediendo en el trabajo y las cosas no van bien, te enojas. Pero dice: no peques. Enójate, pero sin pecar. Enójate, pero sin pecar, dice el pasaje. Y luego agrega: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tu enojo no dure tanto, que llegue el otro día y todavía sigas enojado, o llegue la noche y todavía sigas enojado. No es así. Y luego agrega allí, si lo pueden subrayar en el 27, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo en tu vida. Mis hermanos, los ejércitos, cuando alguien quiere invadir, mis hermanos, otro país, por ejemplo, y van por mar, mis hermanos, o por ejemplo, como sucedía en la Segunda Guerra Mundial, para ir ganando isla tras isla, en la guerra de Estados Unidos contra Japón, en la Segunda Guerra Mundial, establecían, mis hermanos, allí, en primer lugar, establecían una base de playa. Es decir, mis hermanos, la isla estaba ocupada, llegaba un pelotón, mis hermanos, y establecía una base en la playa. La tenían que ganar, como sucedió en Dunkerque, mis hermanos, establecer una base de playa. Podía venir, mis hermanos, obuses, proyectiles del contrario, pero tenían que establecer una base de playa, poner pie en la playa para luego avanzar. Esa es la idea. No le des una base de playa al maligno. No le des un lugar al maligno en tu vida. No le des un lugar. Que cree un baluarte, que cree una fortaleza. ¿Sabes? Podemos ser cristianos y Satanás puede tener un baluarte en nuestras vidas. Puede ser la ira que te lleva a pecar. Puede ser la ira que te lleva a tener estas cosas. Puede ser cualquier emoción. Puede ser eso. Puede ser la preocupación, un temor secreto, miedo, amargura, resentimiento, rencor, soledad, vergüenza. Y cuando tú le has dado esa base de playa en tu vida, le has dado un lugar en tu vida, el maligno lo va a ocupar para que tú falles y caigas en tentación. No le des ningún lugar al maligno en tu vida. No lo des. Porque si lo haces, entonces no vas a poder vencer tentación. Más bien, ora. Y también pídele al Señor que te muestre cómo vencer al maligno. No le des ningún lugar en tu vida para que tu cambio pueda ser duradero y constante y no caigas en tentación. ¿Saben, mis hermanos? Dios ha querido llamar un pueblo. Y ha querido llamar un pueblo, ustedes y yo, como nosotros. Muchos más cristianos sobre la faz de la tierra. Un pueblo que le ame, que le obedezca. Y quiero formar un pueblo, mis hermanos, a semejanza de Cristo. Porque lo que Dios quiere hacer en ti y en mí es un nuevo hombre, una nueva mujer,
que se parezca a Cristo. Dentro del propósito de salvación de Dios para nosotros, no es solo que nuestros pecados fueran perdonados y que pudiéramos tener acceso al cielo. No es solo esto, sino que tú y yo pudiéramos vivir de una manera diferente y mostrar con nuestras vidas, mis hermanos, lo que el Señor quiere hacer en otras vidas. Porque si Dios lo puede hacer en ti y en mí, lo puede hacer también en otros. Y Dios quiere mostrar al mundo, mis hermanos, lo que su gracia puede hacer en una vida como ustedes o la mía, para mostrar al mundo, mis hermanos, que hay posibilidad de cambio. Para que aquellos que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, también puedan cambiar, mis hermanos, primero recibiendo a Cristo y luego que sus vidas sean transformadas. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, que verdaderamente el Señor nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y fidelidad. Gracias, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Realmente eres bueno. Y mi Señor, gracias de verdad, gracias, porque mi Señor, tú estás trabajando en nosotros. Tú estás produciendo en nosotros los deseos y también la capacidad de llevarlos a cabo. Gracias, porque eso es lo que dice tu palabra en los pasajes que revisamos. Pero mi Señor, quizás hay algunos de mis hermanos que están luchando con hábitos, conductas, con su carácter, con amargura, con resentimiento. Quizás alguien está luchando con un hábito pecaminoso, mi Señor, y le es difícil cambiar. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos, mi Señor, a estar trabajando, a estar ocupados con temor y temblor en nuestra salvación. Y por favor, Señor, tú, obra en nuestras vidas. Obra, mi Señor, dándonos los deseos de cambio, pero también la capacidad de llevarlos a cabo. Por favor, mi Señor, obra en este tu pueblo. Obra, mi Señor, en cada hermano, en cada hermana, en cada joven, en cada anciano y niño también. Obra en tu iglesia y provoca, por favor, Señor, produce, por favor, un carácter a semejanza de Cristo en todos nosotros. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia, mi Señor. Sigue obrando, por favor, y no te detengas. Por favor, Señor, no te detengas. Sigue obrando en cada uno de nosotros para que, Señor, esta iglesia sea una iglesia santa, una iglesia sin mancha delante de ti, y que todos, mi Señor, podamos seguir creciendo en carácter a semejanza de Cristo. Ayúdanos, mi Señor. También te pido por cada familia de esta iglesia. Ayúdales, socórreles, que no haya ninguna necesidad en tu iglesia. Permite que cada familia, mi Señor, te alabe y te exalte. Permite esto. Y te pido en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, que tomes en el hueco santo de tu mano a aquellos que tienen necesidades en esta tu iglesia. Por favor, Señor, en Cristo Jesús, amén. Gracias, mis amados hermanos, muchas gracias. Vamos a cantar un canto, mis hermanos, y después de esto podemos salir.